Nada es peor que descubrir que todo el sueño que construiste está a punto de desmoronarse en un instante. La mañana era gris, como si el cielo mismo presintiera la tormenta que se avecinaba. El aire frío se colaba por la ventana abierta, mezclándose con el aroma dulce de las flores que había elegido para el altar. Todo debía ser perfecto, cada detalle minucioso, porque ese día significaba mi futuro, mi promesa, mi vida entera. Pero dentro de mí, una inquietud crecía sin pausa, una sombra que se hacía más pesada con cada segundo que avanzaba. Mientras me preparaba, sentía el pulso acelerado, no solo por la emoción, sino por una ansiedad que no lograba explicar. El silencio en la casa era ensordecedor, roto solo por el sonido lejano de una campana, quizás de un coche que pasaba o el eco de una conversación que se desvanecía en la distancia. De repente, una notificación en el teléfono rompió la calma, una imagen inesperada que hizo temblar mis manos. Mis ojos se clavaron en la pantalla, y el mundo pareció detenerse. Aquella foto, aquella escena que jamás imaginé ver, me mostraba una traición que hasta entonces creía imposible. Mi corazón se hundió, y un frío helado se apoderó de mi espalda. Intenté respirar, aferrarme a la realidad, pero cada intento era como luchar contra un mar embravecido. La habitación se volvió opresiva, las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. La luz que entraba por la ventana se tornó débil, y una sombra cruzó el suelo, como un presagio de lo que estaba por venir. Cerré los ojos por un momento, y en ese instante, una imagen de nuestro pasado juntos apareció en mi mente, tan vívida que casi podía oler el perfume que ella solía usar. La mezcla de recuerdos felices y la dolorosa certeza presente me desgarraba por dentro. El reloj marcaba la hora, implacable, recordándome que el tiempo para decidir se agotaba. El engaño, descubierto apenas un día antes del compromiso, se sentía como una daga clavada en mi pecho. La injusticia de todo aquello me consumía, la traición no solo a mí, sino a lo que habíamos planeado construir. Sin embargo, en medio de la tormenta emocional, una chispa de determinación comenzó a arder. No podía dejar que esta mentira definiera mi vida. Algo debía cambiar, y aunque el camino no estaba claro aún, sabía que ese momento era el punto de inflexión, el antes y el después. La mañana se tornaba cada vez más pesada, el silencio más ensordecedor. Pero en mi interior, la batalla apenas comenzaba, y la promesa de una verdad por revelar flotaba en el aire, lista para romper el velo de engaños que me había cegado hasta ahora. Me llamo Julián, tengo 7 años y soy un hombre que, a un día de casarse, se encuentra atrapado en la incertidumbre más amarga, con el olor a café recién hecho llenando una cocina que parece demasiado silenciosa para un futuro que se desmorona. La fragancia cálida me envuelve, pero no logra disipar el frío que se instala en mi pecho, una mezcla de ansiedad y tristeza que pesa más con cada respiración. Mientras sostengo la taza, siento la aspereza del esmalte contra mis dedos, un contacto sencillo que contrasta con el torbellino de pensamientos que no me deja en paz. Al mirar por la ventana, veo como la luz del amanecer se filtra entre las cortinas, pintando de tonos dorados el cuarto donde tantas veces soñé con la vida que iba a comenzar. Pero ahora, ese brillo parece burlarse de mí, recordándome la distancia entre lo que esperaba y la realidad que enfrentó. Un leve murmullo del viento me hace volver a la habitación, y en ese instante, una imagen del pasado se impone con fuerza, la última sonrisa que creí sincera, un instante congelado que ahora se siente como una traición silenciosa. Esa memoria me hace apretar los labios, intentando contener el nudo que crece en la garganta. En medio de esta maraña emocional, un sonido familiar interrumpe mi concentración. El tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo parece resonar con un peso inusitado, marcando el tiempo que se escapa y la urgencia de encontrar respuestas que no llegan. Me acerco a la mesa, donde aún está el celular con la foto que desencadenó todo, y el tacto frío del vidrio bajo mis dedos me hace estremecer. Siento que la realidad se fragmenta a mi alrededor, como si estuviera parado sobre un puente a punto de ceder. Un recuerdo inesperado aparece, la primera vez que la vi reír, sin comprender entonces que esa alegría podría tener un lado oculto.
Esa imagen dulce y sencilla me golpea con fuerza, un contraste que aumenta la confusión que me consume. La habitación, antes llena de planes y promesas, ahora parece un escenario vacío donde la verdad se revela implacable. Me recuesto contra la pared, y el contacto áspero de la pintura en mi espalda me ancla a este momento, un punto de inflexión que no pedí pero que debo enfrentar. Mientras el sol sube lentamente en el cielo, siento como una mezcla de dolor y determinación comienza a abrirse paso dentro de mí. La injusticia de la traición duele, pero también despierta una chispa que me impulsa a no rendirme ante la oscuridad. Sé que mañana será diferente, que esta noche será un antes y un después, y aunque el camino sea incierto, debo encontrar la fuerza para continuar. El aroma del café se desvanece lentamente, y con él, la última ilusión que tenía intacta. Solo queda la verdad, cruda y punzante, y yo, dispuesto a enfrentarla. El aroma del café seguía impregnando el aire, como un eco persistente de la mañana que debería haber sido tranquila. Pero en lugar de calma, sentí un peso creciente en el pecho, una presión que me hacía difícil respirar con normalidad. Todo parecía girar a mi alrededor, las paredes de la cocina se estrechaban, y la luz que antes parecía cálida se tornaba fría y distante. Recordé cada plan que habíamos hecho, cada promesa que creí verdadera, y una punzada amarga recorrió mi espalda. Mis manos estaban frías y tensas, temblando sin control, como si intentaran aferrarse a algo que ya se escapaba. En ese instante, entendí que no estaba solo en esta sensación de vacío y traición. Seguro que muchos han sentido cómo les arrebatan la seguridad que creían tener, cómo la confianza se desmorona sin aviso. Comenta si alguna vez sentiste que te quitaron algo que era tuyo por derecho. Porque reconocer ese dolor es el primer paso para encontrar la fuerza que parece perdida. La verdad que descubrí no solo rompió mis planes, sino que abrió una herida que necesitaba enfrentar. Y aunque la noche parecía interminable, sabía que debía seguir adelante, buscando respuestas que aún no estaban claras pero que me ayudarían a decidir mi camino. La luz tenue que se filtra por la ventana del salón apenas alcanza a iluminar las grietas en las paredes blancas, esas mismas que parecen susurrar secretos que nadie quiere escuchar. El reloj de pared marca un ritmo pausado, casi monótono, mientras el zumbido distante del tráfico se cuela por las rendijas, mezclándose con el aroma persistente del café frío que olvidé terminar. A simple vista, todo parece la calma antes de una tormenta que nunca llegó, o quizás la rutina inalterable de alguien que aún cree que todo está en su lugar. Mis vecinos me saludan con sonrisas amables y gestos de apoyo, como si yo fuera el novio feliz, listo para comenzar una nueva vida. Para ellos, esta casa es un nido preparado con esmero, un refugio donde la esperanza se asienta firme. Pero esa ilusión es una máscara que apenas roza la superficie de lo que realmente ocurre dentro de mí. En sus ojos, soy el hombre que se prepara para un futuro brillante, un hombre lleno de confianza y planes. Pero la verdad es un espejo roto que refleja 1000 fragmentos de decepción y dolor. Ellos no ven las noches en vela, ni el peso invisible que arrastro como una sombra densa. No perciben el silencio que se ha instalado en cada rincón, un silencio que retumba más fuerte que cualquier palabra. La gente cree que el amor puede ocultar todo, que la felicidad se construye con sonrisas y compromisos, pero no saben que a veces el amor es la prisión más cruel. Mientras observo la pared junto a la puerta, una pequeña grieta llama mi atención. No es más que un detalle insignificante para cualquiera, pero para mí es una fisura que revela algo oculto. Al acercarme, noto que la pintura se ha desprendido en un pequeño fragmento, dejando ver un trozo de papel amarillento, asomando como un secreto olvidado. Es como si esa pared guardara en su interior un pedazo de la verdad que nadie quiere enfrentar. Esa fisura, tan pequeña y a la vez tan elocuente, me recuerda que debajo de la superficie aparente hay heridas que aún sangran, historias que no se cuentan y silencios que pesan más que 1000 palabras. La sala, con su decoración minimalista, parece un escenario preparado para una obra que nunca se representará. Los muebles están intactos, el suelo limpio, y la luz natural parece querer crear un ambiente acogedor. Sin embargo,
cada objeto es testigo mudo de lo que se ha perdido. El anillo de compromiso brilla sobre la mesa, casi burlón, reflejando una promesa rota. Me siento atrapado entre la calma externa y el caos interno, como un marinero en un barco que flota en aguas tranquilas pero con un naufragio latente bajo la superficie. Un comentario casual de un conocido me atraviesa como un cuchillo envuelto en terciopelo. Me dice que todo estará bien, que la vida tiene maneras de arreglarse. Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, son como ecos lejanos que no alcanzan a tocar el verdadero fondo de mi desesperación. Nadie pregunta por las noches en las que el insomnio me visita, ni por las lágrimas que se esconden detrás de una sonrisa forzada. La gente ve un hombre fuerte, pero no saben que esa fortaleza es solo el disfraz que me protege del abismo. El olor del café, ahora rancio, me envuelve, mezclándose con la humedad que se cuela por la ventana mal cerrada. Siento en mis dedos el frío del vaso que dejé caer sin darme cuenta, y ese simple contacto despierta una sensación de vacío aún más profunda. Mis pensamientos giran como un torbellino, atrapados entre el deseo de entender y la certeza de que no habrá respuestas fáciles. La habitación parece encogerse, las sombras se alargan y se acercan, como si quisieran engullir lo que queda de esperanza. Entonces, un ruido seco rompe la quietud, la puerta del armario se ha abierto lentamente, apenas un susurro en la penumbra. No la toqué, no la vi moverse, pero está allí, entreabierta, revelando un espacio oscuro que parece guardar más secretos. Esa imagen, tan incongruente con la aparente orden del resto, me golpea con fuerza. Es el signo de que no todo está bajo control, que debajo de la rutina y las sonrisas hay una verdad que reclama ser escuchada. Siento un escalofrío recorrer mi espalda, un frío que no proviene del aire, sino de la incertidumbre que ahora me acompaña. La luz se desvanece lentamente mientras me quedo mirando esa puerta abierta, consciente de que lo que se esconde tras ella podría cambiarlo todo. Y en ese instante, la fachada perfecta que todos admiran se quiebra, dejando al descubierto el abismo que se extiende bajo mis pies. El eco apagado del portazo en el armario entreabierto seguía resonando en mi mente, un pequeño detalle que ya anunciaba la presencia invisible de ellos, los que habían tejido las sombras detrás de mi aparente calma. No era solo la traición en la pantalla del celular, era un entramado más profundo, una red sutil que se extendía desde el núcleo mismo de mi vida, enredando a personas que creía cercanas y que ahora mostraban sus verdaderas formas. Ellos, los antagonistas que hasta entonces se escondían tras sonrisas fingidas y gestos medidos, comenzaban a desvelar su papel en esta tragedia personal que se desplegaba como un velo oscuro sobre la luz que pensaba alcanzar con mi boda. Mi cuñado, Alejandro, era el primero en esa lista silenciosa. Su figura siempre había sido imponente, una presencia que dominaba cualquier habitación con su arrogancia natural, como un sol abrasador que no deja espacio para sombras. En la familia, era el hombre de negocios exitoso, dueño de un reloj de oro que relucía más que cualquier promesa rota, símbolo de su control absoluto sobre las finanzas que, de alguna manera, también tocaban mi mundo. Su arma no eran las palabras suaves ni las promesas vacías, sino la manipulación calculada, sabía cuándo presionar, cuándo sonreír con condescendencia y cuándo dejar caer una frase que desarmaba sin que nadie se diera cuenta. Recuerdo una tarde en la que, mientras yo peleaba con el frío silencio de la casa, él apareció en la cocina, con ese aroma a colonia cara que parecía envolverlo en un halo de invulnerabilidad. Se acercó, fingiendo interés por la preparación del café, pero sus ojos eran cuchillas que evaluaban cada movimiento mío, como si ya supiera que algo en mí se estaba quebrando. Ese instante, tan cotidiano y a la vez tan tenso, fue el preludio de la tormenta que se avecinaba. A su lado, estaba mi hermano, Marcos, una figura de frialdad meticulosa, el guardián de secretos que se escondía tras una máscara de indiferencia. Su presencia era como una sombra helada que se extendía silenciosa, sus manos siempre limpias, su ropa impecable, sin una arruga, reflejando un control obsesivo que contrastaba con mi caos interno. Su arma era el silencio, pero también la amenaza implícita en cada gesto medido, en esa manera de mirar que parecía decir que él sabía más de lo que dejaba ver.
En una ocasión, mientras revisaba distraídamente unos papeles en la sala, sentí su mirada clavada en mí, una presión invisible que me hizo estremecer. Fue justo después del descubrimiento de la foto, y aunque no dijo nada, su expresión cargaba un juicio que atravesaba mis nervios como un cuchillo. Sin embargo, recuerdo un momento distinto, cuando me tendió la mano en una noche de insomnio, con un gesto inesperadamente cálido que me hizo dudar de su naturaleza implacable. Fue un destello breve, una grieta en la armadura, que me mostró que incluso en él había rastros de humanidad, aunque ocultos bajo capas de hielo. Luego estaba Clara, la cuñada, una mujer que parecía salida de un cuadro de gala, siempre impecable, con un vestido caro y un bolso de marca que desbordaban una elegancia casi insoportable. Su actitud era un equilibrio delicado entre la condescendencia y la sutileza venenosa, como una serpiente que envuelve su presa con una caricia mortal. Su arma era el chantaje emocional disfrazado de preocupación familiar, una red que atrapaba con palabras que parecían suaves pero que escondían puñales. Recuerdo cómo, en una reunión aparentemente trivial, ella mencionó el bienestar de la familia mientras lanzaba una mirada que me atravesó el alma, un recordatorio silencioso de que no estaba sola en esta batalla. Su risa, siempre ligera, resonaba en mis oídos como un eco distante mientras yo contemplaba el anillo en la mesa, símbolo de un compromiso que se deshacía entre sus dedos invisibles. El vecino, don Ernesto, era otra pieza clave en este mosaico de antagonismos. Con su mansión impecable que parecía un castillo en miniatura, y su voz grave que retumbaba en los pasillos como un trueno contenido, ejercía un control social que me oprimía sin piedad. Su arma era la amenaza velada, la capacidad de convertir rumores en tormentas que podían destruir reputaciones. En una tarde de verano, mientras el sol calentaba las paredes de mi casa, escuché a través de la ventana su conversación con un conocido, mencionando mi nombre con una mezcla de desdén y curiosidad malsana. Fue un golpe sutil, un recordatorio de que mi dolor no era solo mío, sino un espectáculo para aquellos que disfrutaban viendo caer a otros. Pero también hubo un instante en que, al cruzarnos en el pasillo, me ofreció un gesto inesperado de ayuda, un préstamo con condiciones ambiguas que me hizo sentir atrapado en una telaraña de favores y obligaciones. Estos personajes no eran simples adversarios, eran figuras complejas, con capas de intenciones y contradicciones, que habían estado presentes mucho antes del día fatídico. Sus manos invisibles se movían detrás de cada detalle, desde la puerta del armario que quedó entreabierta hasta el papel amarillento que encontré escondido. Cada uno, a su manera, había contribuido a la red que me había atrapado, y aunque algunos mostraban destellos de bondad, la mayoría usaba su poder para mantenerme prisionero de una realidad que se desmoronaba. La casa, con sus paredes agrietadas y objetos desplazados, era testigo silencioso de esta guerra invisible, y yo sentía cómo la tensión crecía, como si el aire mismo se espesara con la amenaza de lo que estaba por venir. Sabía que no podía seguir huyendo de ellos ni de la verdad que representaban. Cada gesto, cada sombra en sus rostros, era un presagio de las batallas que tendría que enfrentar. La injusticia de la traición no era solo una herida personal, sino un conflicto que involucraba a quienes, en teoría, deberían haber sido mis aliados. Ahora, con el anillo frío en la mano y el silencio pesado de la noche a mi alrededor, entendía que la lucha apenas comenzaba. Ellos estaban allí, acechando, como piezas en un tablero que yo debía aprender a mover, o arriesgarme a perderlo todo. Y en ese momento, mientras el reloj marcaba las horas que me separaban del día que debía ser el más feliz de mi vida, sentí que el verdadero enemigo no era solo la traición, sino la red compleja de poderes y secretos que me rodeaba, lista para hacerme caer de maneras que aún no podía imaginar. El eco del silencio en la casa rota parecía resonar aún más fuerte después de aquel descubrimiento. La imagen borrosa en mi celular no solo había destrozado mi mundo, sino que también había abierto la puerta para que figuras que hasta entonces se habían mantenido en las sombras comenzaran a moverse con intenciones ocultas. Fue entonces cuando comprendí que no estaba solo en este laberinto. Había otros, personajes secundarios que, sin saberlo o queriendo, se convertirían en piezas clave de esta tormenta. Primero apareció la vecina del piso de abajo,
una mujer mayor con ojos que parecían haber visto demasiados secretos. Su presencia era como la persistente humedad en las paredes de mi casa, silenciosa, casi invisible, pero implacable y reveladora. Ella no intervenía directamente, pero su mirada se posaba en mí con una mezcla de compasión y juicio, como si leyera en mi rostro las grietas de mi alma. En varias ocasiones la sorprendí escuchando detrás de la puerta cuando discutía con Alejandro o Marcos, sus cejas se fruncían, y sin decir palabra, su simple silencio se tornaba un grito que atravesaba mi tormento. Fue ella quien, una tarde, dejó caer una carta sin remitente en el buzón, un recordatorio sutil de que nadie estaba verdaderamente a salvo de las sombras que rondaban mi vida. Luego estaba el amigo de la infancia de Alejandro, un hombre de sonrisa fácil pero mirada esquiva, que se movía con la ligereza de un gato en un tejado de cristal. Su función era la de una isca, provocador silencioso que sembraba dudas y agitaba las aguas turbulentas de mi mente. En una reunión casual, su presencia me incomodó profundamente, su risa, demasiado alta, parecía saltar entre las palabras no dichas, como si disfrutara viendo cómo se desmoronaba mi mundo. En otra ocasión, lo vi observando a Clara desde la distancia, sus ojos brillaban con una intención que no podía decodificar, un juego peligroso que me hizo sentir aún más atrapado en esta red de traiciones. Su mera existencia servía para avivar las llamas de la sospecha, un recordatorio constante de que la verdad siempre estaba al borde del abismo, lista para derrumbarse. No podía olvidarme del viejo conserje del edificio, un hombre de pocas palabras pero mirada profunda y penetrante, que parecía cargar con el peso de siglos en sus hombros. Era el observador silencioso, la memoria viva de cada rincón, cada secreto escondido entre las grietas del cemento y la pintura desconchada. Su paso pausado y su constante presencia en el vestíbulo me recordaban que, aunque nadie quisiera admitirlo, había testigos invisibles de cada mentira y cada gesto traicionero. En una ocasión, lo vi detenerse frente a la puerta de mi apartamento, su mano temblorosa tocando la pared, como si sintiera el sufrimiento que emanaba desde dentro. Más tarde, encontré una nota anónima cerca del ascensor, un mensaje cifrado que solo alguien con su conocimiento podría haber dejado. Su silencio tenía un eco moral que pesaba más que cualquier palabra. Cada uno de estos personajes secundarios era un reflejo distorsionado de mi propio tormento. La vecina, con su juicio silencioso, amplificaba la injusticia que sentía, el amigo de Alejandro, con su provocación sutil, me empujaba a confrontar mis miedos, y el conserje, con su observación callada, me recordaba que no podía esconder mis verdades bajo la alfombra. La casa, con sus paredes gastadas, la madera crujiente y el olor a humedad, parecía respirar junto conmigo, como un organismo vivo que absorbía cada emoción, cada secreto, cada traición. Recuerdo el sonido del viento filtrándose por una ventana mal cerrada, ese mismo viento que había colado en mi habitación la mañana que descubrí la foto. Ahora, ese susurro se había transformado en un murmullo constante, como si la casa misma me advirtiera que no estaba solo, que aquellos personajes secundarios, con sus miradas y silencios, serían piezas indispensables en la partida que estaba por comenzar. Sus gestos, sus presencias, sus pequeños actos de interferencia se habían convertido en una sinfonía inquietante que acompañaba mi caída y, quizás, mi renacimiento. La tensión se espesaba en el aire, palpable y densa, como la niebla que envuelve un paisaje antes de la tormenta. Sabía que estos ecos, iscas y observadores no solo aumentarían mi angustia, sino que también serían los detonantes de decisiones que cambiarían el curso de mi vida. Cada uno guardaba una verdad a medias o un secreto oscuro, y sus movimientos silenciosos eran como piezas en un tablero que yo apenas comenzaba a comprender. La lucha que me esperaba no sería solo contra la traición de una mujer, sino contra todo un entramado de intereses, silencios y manipulaciones que se extendían más allá de mi alcance. Y así, con el eco del viento que volvía a colarse entre las rendijas, sentí que la verdadera batalla apenas empezaba. Aquellos personajes secundarios, con sus sombras y sus luces, se convertirían en protagonistas invisibles de una historia donde la justicia parecía estar escrita en tinta invisible, y donde cada mirada podía ser una amenaza, cada silencio una sentencia.
El peso de sus presencias me empujaba hacia un abismo incierto, pero también me impulsaba a buscar la verdad, aunque ésta me desgarrara por dentro. La casa seguía respirando, y yo también debía hacerlo, aunque cada respiración fuera un recordatorio de la injusticia que se había instalado en el corazón de mi vida. El aroma persistente de humedad en las paredes de la casa me devolvió a un instante olvidado, un recuerdo que se colaba entre las grietas del tiempo, conectando el ahora con un pasado que nunca se fue del todo. Ese olor, mezcla de tierra mojada y madera vieja, siempre estuvo presente desde que pisé por primera vez aquel apartamento hace más de una década, cuando todo parecía prometer estabilidad y futuro. Fue en ese mismo espacio donde, años atrás, las primeras fisuras empezaron a aparecer, no solo en la estructura de la casa, sino en los lazos que creía inquebrantables con mi familia y quienes me rodeaban. Recuerdo con claridad el año 2008, cuando la crisis económica golpeó fuerte en nuestra ciudad. Mi padre, dueño de una pequeña inmobiliaria que había construido con esfuerzo, vio cómo en apenas 6 meses el valor de sus propiedades se desplomaba un 40%. Esa caída abrupta no solo afectó su negocio, sino que marcó el inicio de una cadena de decisiones desesperadas y pactos oscuros para mantener a flote lo que quedaba. Fue entonces que Alejandro, mi cuñado, comenzó a aparecer con sus propuestas, aparentemente inofensivas, pero cargadas de intereses ocultos. La casa donde ahora respiro ese olor a humedad fue uno de los bienes que, bajo presión, terminamos vendiendo a un precio mucho menor del mercado. Una transacción que dejó una sombra permanente sobre nuestra familia. No puedo olvidar la textura áspera del papel de ese contrato, frío y rugoso entre mis dedos, como si absorbiera la impotencia que sentía. Esa sensación quedó tatuada en mi memoria, más intensa que cualquier explicación verbal que pudiera dar. La incertidumbre se colaba en cada rincón de la casa, igual que el olor persistente que ahora me envuelve, recordándome que nada es tan sólido como parece, ni siquiera los lazos familiares más cercanos. El segundo gran episodio que moldeó esta red de secretos y traiciones tuvo lugar en 2012, cuando Marcos, mi hermano, decidió mudarse de la ciudad tras un escándalo financiero vinculado a su trabajo. La deuda acumulada y la presión social no solo fracturaron nuestra relación, sino que también abrieron grietas profundas en la confianza que parecía inexpugnable. Fue en esa época que Clara, mi cuñada, comenzó a acercarse más a Alejandro, un movimiento que en su momento no comprendí del todo, pero que ahora revela un juego de alianzas y manipulación que me supera. La tensión que se generó entonces se siente aún como una corriente eléctrica, invisible pero constante, que atraviesa la casa y cada interacción. El dato concreto que pesa en esta historia es la suma de $150.000 que desaparecieron misteriosamente entre transacciones y préstamos familiares, una cifra que no solo representa dinero, sino años de sacrificio y esperanzas rotas. Esa pérdida, silenciosa y velada, es el telón de fondo de las sospechas y resentimientos que ahora me asfixian. Cada vez que percibo el olor a humedad, es como si esa deuda invisible se manifestara en el aire, tangible y opresiva. Vuelvo a ese recuerdo sensorial que me ancla a esa época. La sensación de humedad en la piel tras una tormenta de verano. El frío que penetraba hasta los huesos mientras escuchaba las voces lejanas de discusiones familiares, como ecos que se repetían sin cesar. Esa mezcla de frío y humedad se convirtió en un símbolo de la fragilidad que nos rodeaba. Una metáfora viva de cómo lo que parecía sólido se deshacía lentamente, gota a gota, hasta inundar todo. Las consecuencias de esos eventos no tardaron en manifestarse en el presente que ahora enfrento. La desconfianza sembrada entonces germinó en secretos y traiciones que me han llevado al borde de la desesperación. La red de manipulaciones que me atrapa no es solo un accidente reciente, sino el resultado de años de silencios y pactos rotos. La casa misma, con sus paredes agrietadas y su olor persistente, es un reflejo físico de esa historia de desmoronamiento. Cada paso que doy dentro de ella me recuerda que estoy atrapado en un laberinto construido con los escombros del pasado. Esa sombra que arrastro tiene un peso casi tangible, como una losa que oprime mi pecho y dificulta cada respiración. Sé que no puedo escapar de ella porque está inscrita en mi propia sangre,
en las decisiones que no tomé y en las verdades que preferí ignorar. El aroma a humedad, que se filtra insistente por las rendijas de la casa, actúa como un eco persistente de todo aquello que no se dijo, de todas las heridas abiertas que aún sangran en silencio. En medio de esta tormenta interior, el olor vuelve a invadir mis sentidos, tan fuerte y concreto como en aquel primer día que lo sentí. Es como si el pasado quisiera arrastrarme de nuevo, recordándome que el tiempo no borra las marcas, solo las esconde bajo capas frágiles. Esa conexión entre ayer y hoy me golpea con la fuerza de una ola inesperada, despertando en mí una mezcla de rabia, tristeza y miedo que se instala en cada fibra de mi cuerpo. En ese instante, siento como un sudor frío recorre mi espalda, mientras mi respiración se vuelve corta y acelerada. El corazón late con fuerza desbocada, como si quisiera escapar de la prisión invisible que me rodea. Una punzada aguda se instala en mi pecho, un recordatorio físico de que la batalla que enfrento no es solo mental o emocional, sino también corporal. Esa reacción inmediata me precipita hacia un abismo de incertidumbre, un umbral oscuro que sé que no podré evitar cruzar. La humedad, ese olor que parecía inofensivo, se convierte ahora en el detonante de una tormenta interna que amenaza con destruir lo poco que queda en pie. Es el puente que une mi pasado con este presente devastador, un lazo invisible que me ata a una verdad que duele y que, sin embargo, debo enfrentar. Con cada aliento atrapado, sé que estoy al borde de un cambio irreversible, un punto de no retorno donde todo lo que creí seguro se desmorona ante mis ojos. El aire en la entrada de la iglesia estaba cargado, como si la humedad que impregnaba cada rincón de mi casa se hubiera trasladado conmigo, pegajosa y pesada. Afuera, el viento movía las hojas secas, pero dentro, el silencio era más denso que nunca. Me encontraba junto a la puerta principal, esperando que Clara terminara de ajustar su vestido, mientras el murmullo lejano de los invitados se filtraba tímido por los ventanales antiguos. La madera bajo mis pies crujía ligeramente, como si la estructura misma estuviera cansada, igual que yo. Fue en ese instante, cuando la luz del atardecer dibujaba sombras alargadas sobre el mármol frío, que sentí aquella presencia atrás. No era la sombra alargada de un árbol, sino la sombra de Alejandro, con ese paso lento, pero seguro, como si quisiera marcar territorio. Su mirada se posó en mí con una mezcla de desprecio y satisfacción contenida, y en sus labios se dibujó una sonrisa torcida, esa que siempre había sabido esconder amenazas disfrazadas de indiferencia. Sin mediar saludo, sin siquiera una palabra amable, dijo con una voz cortante y seca: «¿Pensaste que podrías llegar aquí sin que yo supiera?». La frase cayó como un golpe seco, resonando en el espacio cerrado. El tono no admitía interpretación, ni espacio para una respuesta directa. Alejandro dio un paso más, sus ojos clavados en mí, casi desafiándome a replicar. Sus manos estaban relajadas a los lados, pero el leve apretón en los puños era un aviso silencioso. En ese momento, su pecho se alzó en un suspiro lento, apenas perceptible, pero lo suficiente para marcar la tensión que parecía expandirse entre nosotros. Sentí el peso de la mirada de todos los presentes, aunque nadie se atrevía a intervenir. Mi cuerpo se tensó, pero el movimiento que hice fue apenas un leve asentimiento de cabeza, una señal mínima, calculada, para no alimentar un conflicto que podía crecer más allá de mis fuerzas. El silencio que siguió fue mi escudo, no responder era, en ese instante, una forma de resistencia. Mientras Alejandro se quedaba allí, su figura recortada contra la puerta abierta, pude notar cómo su pie se apoyaba justo en el suelo donde, días antes, había pisado sin querer la maceta con flores marchitas que mi madre había dejado. Era un pequeño detalle, pero para mí, esa flor muerta era un símbolo perfecto de lo que sentía. Un amor marchito, un hogar que se desmoronaba silenciosamente bajo el peso de secretos y mentiras. El olor a humedad que me perseguía desde casa parecía ahora haberse infiltrado en ese instante, como una grieta invisible que dejaba entrar la frialdad del invierno en un día que debería ser cálido. La humedad se había convertido en un eco constante, un recordatorio de la fragilidad que me envolvía, y en ese instante, se mezclaba con la hostilidad velada que emanaba de Alejandro,
haciendo que mi piel se erizara. Observé cómo sus labios se apretaban brevemente, casi como un tic nervioso, antes de que él desviara la mirada hacia el suelo, donde la llave de la iglesia descansaba en el suelo, olvidada. El objeto, pequeño y común, parecía extraño allí, fuera de lugar, como la amenaza que se escondía detrás de sus palabras. La llave, símbolo de acceso y control, era ahora una metáfora perfecta de la vigilancia que sentía sobre mí, como si cada movimiento estuviera siendo observado y restringido. No dije nada. En cambio, respiré profundamente, sintiendo cómo el aire me entraba con dificultad, como si cada bocanada fuera un intento de protegerme, de armarme para lo que sabía que vendría. Mi silencio era un muro invisible, una forma de contener la tormenta que se gestaba dentro de mí, mientras por fuera intentaba mantener la calma. Sabía que cualquier palabra podría encender la chispa de un incendio que no podría apagar. Alejandro finalmente giró sobre sus talones, dejando un eco de pasos que se mezclaban con el crujido de la madera y el susurro distante de la multitud. Su sombra se estiró una última vez sobre el mármol, como un presagio oscuro que se negaba a desaparecer. El vacío que dejó era casi tangible, una ausencia que pesaba en el aire, impregnada del mismo olor a humedad que parecía seguirme, recordándome que nada estaba bajo control. Mientras él se alejaba, el silencio en la iglesia se volvió profundo, pesado, casi incómodo. Mi mirada se posó en la puerta, en esa llave olvidada, y en la flor marchita, símbolos ocultos de la amenaza que pendía sobre mí. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de rabia contenida y miedo sutil, como si estuviera atrapado en una red invisible que Alejandro tejía con cada gesto, cada palabra. En ese momento, comprendí que la batalla no era solo contra infidelidades o secretos revelados. Era una lucha por mi espacio, por mi dignidad, por el derecho a no ser vigilado, controlado o humillado bajo la sombra opresiva de quienes parecían tener el poder de decidir mi destino. La humedad, la flor muerta, la llave fuera de lugar, todo se convirtió en un símbolo de esa cárcel invisible que me rodeaba. Y aunque no dije nada, aunque guardé silencio, ese instante quedó grabado en mí como una marca indeleble, una cicatriz que latía con cada recuerdo, con cada paso que daba hacia el altar. Alejandro había lanzado la primera piedra, y yo sabía que no sería la última. La tensión en el aire era un presagio, un aviso silencioso de que lo que estaba por venir sería aún más oscuro. El eco de su frase se repetía en mi mente, constante, como un latido frío. ¿Pensaste que podrías llegar aquí sin que yo supiera? No era solo una pregunta, era una sentencia. Y mientras el olor a humedad seguía envolviéndome, supe que ese día, justo antes de la boda, la verdadera batalla apenas comenzaba. El encuentro en la iglesia quedó clavado en mi piel como un aguijón ardiente, una herida que no deja de sangrar. Sentí como el aire se volvió denso, casi irrespirable, mientras la presencia de Alejandro se imponía con su desprecio frío y sus amenazas veladas. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer escaparse del pecho, un torbellino de rabia y miedo que me helaba la sangre al mismo tiempo. La humedad que impregnaba las paredes me envolvía como un manto de recuerdos sombríos, y cada gota pesada en el ambiente parecía pesar sobre mis hombros, recordándome lo frágil que es la confianza cuando se rompe. No puedo negar que, en ese instante, me invadió una mezcla de impotencia y una rabia profunda, una furia silenciosa que se bullía bajo la superficie, a punto de estallar. Sé que muchos que escuchan esto pueden reconocer esa sensación. Ese fuego interno que consume cuando descubres que alguien en quien confiabas te ha traicionado de la peor manera. Es un golpe que no solo hiere el corazón, sino que sacude cada fibra de tu ser. La humillación se mezcla con la ira, y a veces, el silencio se convierte en el grito más fuerte. No estoy solo en esto, y sé que ustedes tampoco lo estarían si vivieran lo que yo he vivido. Por eso quiero preguntarte, ¿qué fue lo que más te hizo sentir cuando enfrentaste una traición así? ¿Fue la rabia que quema y exige justicia, o la impotencia que paraliza y confunde? Quiero que me digas qué sientes, que compartas esa emoción conmigo en los comentarios, porque solo enfrentando juntos esta injusticia podemos encontrar fuerza.
Pero esto no termina aquí. Lo que ya se ha revelado es solo la punta del iceberg, y siento en los huesos que la tormenta apenas está comenzando. Lo peor aún está por venir, y cuando llegue, no habrá lugar para esconderse ni para seguir fingiendo que todo está bien. Prepárense, porque la verdad que se oculta tras estas paredes agrietadas y este aire cargado de humedad está a punto de salir a la luz, y no será nada fácil de soportar. El silbido tenue del viejo reloj de pared llenaba la cocina, marcando los segundos con un ritmo constante que parecía burlarse de mi ansiedad. Mis dedos rozaban la superficie áspera del mantel de lino blanco, arrugado y manchado en una esquina por una gota de café derramada hacía días. Frente a mí, la cafetera italiana de aluminio, con sus manchas oscuras y la manija desgastada, todavía guardaba el aroma amargo del café que había preparado esa mañana. La rutina que antes me resultaba reconfortante ahora se sentía extraña, como si cada objeto escondiera una historia que no quería enfrentar. Al abrir el armario, el ruido sordo de la puerta al chocar contra la pared me devolvió a la realidad. Saqué con cuidado un paquete de galletas de avena. La caja estaba abollada y el papel rompible casi a punto de rasgarse. La etiqueta, arrugada y amarillenta, mostraba la fecha de caducidad, 14 de noviembre de 2023, apenas faltaban 2 días para que perdieran su frescura. La rutina de desayunar siempre las mismas galletas me parecía una pequeña isla de normalidad en medio de la tormenta que atravesaba. Mientras tanto, el calendario pegado con cinta adhesiva sobre la nevera oxidada marcaba el 27 de junio de 2024, la víspera del día que había imaginado tantas veces, el día de mi boda. La tinta azul de las anotaciones a mano, con fechas y citas apretujadas en cada espacio, contrastaba con el vacío que sentía en mi pecho. La nevera, con su pintura desconchada y el imán de un imponente paisaje montañoso, parecía un relicario de recuerdos fragmentados, donde la humedad había dejado pequeñas manchas marrones que se extendían lentamente como una metáfora de lo que estaba sucediendo en mi vida. Sobre la mesa de madera, un plato de cerámica blanca, con bordes azules desportillados, sostenía una manzana mordida a medias. El color rojizo y brillante de la fruta se veía opacado por la luz mortecina que entraba por la ventana empañada, donde se acumulaba una capa fina de polvo y gotas de lluvia seca. El crujido de las hojas secas arrastradas por el viento afuera se colaba por la rendija de la puerta, mezclándose con el olor persistente a humedad que impregnaba el ambiente, un olor que parecía haberse arraigado en las paredes agrietadas de la casa, como un testigo silencioso de los secretos que guardaba. El sonido del motor del coche vecino arrancando, un modelo de hace apenas 5 años, contrastaba con el viejo televisor de tubo de la sala, cuyo tamaño minúsculo y la pantalla amarillenta parecían un anacronismo dentro del deterioro general. Mientras el vecino salía con su vehículo reluciente y moderno, yo me sentía atrapado en esta pequeña prisión de paredes desconchadas y objetos gastados, donde cada rincón me recordaba que la apariencia cuidada que intentaba mantener era solo una máscara frágil. Al mirar el reloj digital sobre el microondas, los números rojos y brillantes mostraban las 7:43 de la mañana. Recordé que el último pago de la hipoteca había sido de 1.376,89 €, una cifra exacta que me había quitado el sueño en las últimas semanas. La constante preocupación por las finanzas se mezclaba con el peso emocional de la traición, como una carga doble que parecía aplastarme sin tregua. Juntar las cuentas no era solo cuestión de números, sino de mantener el equilibrio precario de una vida que se desmoronaba. Me levanté lentamente, sintiendo el frío de las baldosas bajo mis pies desnudos. La sensación punzante me hizo consciente del descuido que había dejado al limpiar la casa, donde la humedad había hecho que las juntas de las baldosas se oscurecieran y se tornaran resbaladizas. El roce del suelo frío era un recordatorio físico de la fragilidad de mi situación, una metáfora tangible de la incomodidad que sentía en mi propia piel. Abrí una gaveta de la cocina, buscando inconscientemente el paquete de cigarrillos que no fumaba desde hacía meses, pero solo encontré utensilios dispersos, un cuchillo de mango de plástico agrietado, un sacacorchos con la punta doblada y un viejo abrelatas manual con manchas oxidadas. La desorganización reflejaba mi estado mental, un caos silencioso que se manifestaba en los pequeños detalles cotidianos.
Cerré la gaveta con un golpe suave, consciente de lo frágil que era ese orden aparente. En la sala, la manta gris que solía usar en las noches estaba doblada sobre el respaldo del sofá. La tela áspera y un poco desteñida parecía un refugio imperfecto, un intento de envolverse en algo cálido y familiar. La luz que entraba por la ventana iluminaba las manchas de humedad en el techo, formando figuras borrosas que parecían susurrar secretos antiguos. La atmósfera estaba saturada de una tensión invisible, como si cada objeto cargara con el peso de las mentiras y los silencios que llenaban el aire. El teléfono móvil, con la pantalla agrietada en una esquina, descansaba sobre la mesa ratona de cristal. La imagen que había descubierto la noche anterior seguía grabada en mi mente, un recuerdo vívido y doloroso que me perseguía en cada rincón de esta casa. La conexión entre el objeto y el sentimiento era ineludible, un vínculo tangible entre la tecnología y la traición, entre lo visible y lo oculto. Mientras tomaba un vaso con agua de la jarra de cristal, sentí como la temperatura helada me recorría la garganta. La sensación refrescante contrastaba con el calor opresivo que me envolvía desde hacía semanas, una lucha constante entre el alivio momentáneo y la incomodidad persistente. La transparencia del agua reflejaba mi deseo de claridad, de encontrar una verdad que rompiera el velo de engaños que me había atrapado. Al observar el reloj de pared, noté que faltaban apenas 27 horas para la ceremonia, una cifra que parecía a la vez insignificante y abrumadora. Cada minuto que pasaba me acercaba a un momento que ya no podía imaginar con felicidad. La precisión de ese número era como una cuenta regresiva inexorable, un recordatorio constante de que el tiempo no se detenía, aunque yo deseara que lo hiciera. En medio de esta rutina fragmentada, el contraste entre la caja de bombones caros que había comprado para regalar y la taza de cerámica agrietada que usaba para el desayuno era brutal. La caja, reluciente y envuelta en papel dorado, prometía dulzura y celebración, mientras que la taza, con su borde astillado y el esmalte descolorido, hablaba de desgaste y abandono. Esa contradicción material reflejaba con crudeza el abismo entre la ilusión que pretendía sostener y la realidad que me consumía. Mientras doblaba cuidadosamente el mantel, con movimientos lentos y medidos, la tela arrugada parecía una metáfora de mi propia vida, un tejido que había soportado muchas tensiones, pero que ahora mostraba marcas irreparables. El roce de mis dedos sobre las fibras, ásperas y gastadas, me hacía consciente de la fragilidad de todo lo que daba por sentado. Finalmente, al cerrar la puerta del armario donde guardaba los recuerdos más íntimos, sentí el frío metálico del pomo contra mi palma. Ese frío era como el peso de la verdad que había descubierto, un peso tangible que se asentaba en mis huesos. La puerta cerrándose con un clic seco resonó en el silencio de la casa, como un símbolo de que, aunque quisiera negarlo, el pasado ya no podía ocultarse más y el futuro se presentaba incierto y amenazante. Lo que viví ayer en la iglesia no fue un hecho aislado ni una tormenta pasajera. Fue, en realidad, otra ola más en la marea constante de injusticias que han marcado mi vida y que, lejos de amainar, siguen intensificándose con cada día que pasa. Primero, recuerdo aquella vez hace años, cuando Alejandro decidió que mi opinión no valía nada en asuntos que nos afectaban a todos en la familia. Fue un momento sutil, casi imperceptible, pero la exclusión fue clara. Me dejó fuera de una decisión que cambiaría el destino de nuestra casa, como si yo fuera un mero espectador de mi propia vida. Sentí entonces una opresión en el pecho, una presión que me robó el aire y me dejó paralizado, como si el suelo se fracturara bajo mis pies, incapaz de sostener la verdad que me negaban. Después, hubo aquel episodio aún más invasivo, cuando Clara comenzó a invadir mi privacidad con una vigilancia silenciosa y constante. No era solo la curiosidad típica, había una intención fría, calculada, que me hacía sentir observado en cada gesto, en cada palabra que pronunciaba. Recuerdo claramente el sonido del reloj de pared, marcando cada segundo mientras yo me sentía atrapado en una jaula invisible, con la piel erizada y el estómago encogido por la ansiedad. La repetición de sus miradas inquisitivas, ese gesto mínimo que tenía de fruncir el ceño cada vez que yo intentaba alejarme,
Era como un eco persistente del control que ejercía sobre mí. Un recordatorio constante de que nada estaba bajo mi propio dominio. Y ahora, ayer, con Alejandro frente a mí, esa misma sombra se hizo presente, pero esta vez con una amenaza velada que pesaba más que cualquier palabra dicha. Su gesto habitual, esa sonrisa torcida que siempre aparece antes de lanzar una puñalada invisible, se clavó en mi mente como un símbolo de un patrón que no cesa. El olor húmedo dentro de la iglesia, mezclado con el eco de mis pasos lentos y medidos, me llevó a una sensación de decadencia que se ha vuelto familiar, pero insoportable. La ira contenida hirvió bajo mi piel, pero mi silencio fue un acto de resistencia, porque sé que romperlo ahora podría desencadenar consecuencias aún más oscuras. Este patrón no es solo un ciclo de traiciones o manipulaciones sueltas, es una red tejido con hilos de chantaje emocional, exclusión sistemática y vigilancia constante. Me doy cuenta de que cada episodio ha ido escalando en intensidad, como si cada injusticia anterior fuera un peldaño hacia un abismo cada vez más profundo. Al recordar aquel día en que Alejandro decidió por todos sin consultarme, sentí como un frío helado me recorría la espalda, un presagio de que lo que parecía una falta menor era solo el inicio de algo más oscuro. La carga emocional de estos episodios ha alterado mi forma de ver el mundo, como si cada rincón de esta casa, con sus paredes agrietadas y el olor persistente a humedad, reflejara no solo el desgaste físico sino también el emocional. El aire me pesa, y la luz parece apagarse poco a poco dentro de mí, dejando un espacio donde la esperanza lucha por sobrevivir entre sombras de desconfianza y miedo. Mi rutina, antes un refugio, ahora se siente como un campo minado, cada gesto, cada decisión, una posible trampa. Lo peor es que este círculo vicioso no da señales de detenerse. Si ayer la amenaza fue silenciosa pero palpable, si hoy la exclusión y la vigilancia aumentan, sé que mañana vendrá algo aún más invasivo, más hiriente. Es como si una tormenta invisible se avecinara en el horizonte, lista para arrasar con todo lo que queda de mí. La sensación física de ese peso en el pecho, la opresión que no me deja respirar, es una advertencia clara. Si no rompo este patrón, estaré condenado a una espiral descendente de injusticias que podrían destruirme por completo. En este momento, siento como cada injusticia pasada y presente se acumula como capas de una pesada armadura que no elegí llevar, pero que ya me define. Cada gesto repetido de Alejandro, esa sonrisa cargada de desprecio, es como un tatuaje invisible que marca mi piel y mi alma, recordándome que esta lucha no es solo contra un acto puntual, sino contra un sistema que busca aplastarme. La injusticia se ha convertido en un fantasma que recorre cada rincón de mi vida, y aunque intento contener la rabia y el miedo, sé que esta batalla apenas comienza. El eco de estas experiencias resuena en mi mente como un tambor implacable, alterando mi humor, quebrando mi paz y transformando la casa que debería ser un refugio en una prisión silenciosa. La luz del día ya no ilumina con la misma fuerza, la sombra de la incertidumbre se extiende y amenaza con oscurecerlo todo. No puedo evitar preguntarme cuánto tiempo más resistiré antes de sucumbir a esta marea de injusticias que parece crecer sin control. Siento, con una claridad aterradora, que el próximo episodio de esta cadena será aún más devastador. La amenaza que ayer quedó implícita en la mirada de Alejandro no es una simple advertencia, es un presagio de que la tormenta que se avecina no tendrá piedad. Este ciclo de control, traición y manipulación es un monstruo que se alimenta de mi silencio y mi resistencia contenida, y si no encuentro la manera de romperlo, seré arrastrado hacia un abismo del que no habrá retorno. Así, vivo cada día con la sensación de que camino sobre un filo afilado, donde cualquier paso en falso puede desencadenar una caída fatal. La injusticia que me oprime no es un accidente ni un error, es un patrón sistemático, una sombra que crece y se extiende, lista para devorar la poca luz que queda en mi mundo. Y aunque mi alma grita por libertad, la amenaza que se cierne sobre mí me recuerda que esta lucha será larga, dolorosa y, quizás, la más difícil de todas. El eco de aquella frase cortante seguía retumbando en mi mente, como un latido sordo que no encontraba descanso. No estás para decidir nada, Julián.
La voz de Alejandro se había clavado en mis oídos, reverberando en cada rincón oscuro de esta casa que se sentía cada vez más pequeña, más asfixiante. Era como si el aire, impregnado de humedad y miedo, se espesara a mi alrededor, atrapándome en una red invisible que Alejandro tejía con manos firmes y miradas frías. Esta vez, sin embargo, la sombra que proyectaba Alejandro había cambiado de forma. No era solo el control sutil que solía ejercer, ese juego de silencios y sonrisas envenenadas. Ahora su tono había subido un par de grados, y sus ojos se acercaron demasiado, invadiendo mi espacio personal con una intensidad que no me permitía respirar con normalidad. Podía sentir el calor desagradable de su cuerpo contra el mío, como una amenaza palpable que no necesitaba palabras para hacerse entender. Clara, a su lado, mantenía una sonrisa helada, pero sus ojos brillaban con una crueldad calculada, una complicidad que me dejaba sin refugio. Fue entonces cuando Alejandro soltó la exigencia que cambió todo. O aceptas que esta boda no será como la planeaste, o te aseguro que lo que descubriste hoy no será lo único que salga a la luz. Su voz era como un látigo invisible, golpeando el aire denso que nos envolvía. Si decides seguir adelante con esa idea absurda de matrimonio, te prometo que vas a perder más que una foto. El frío se coló por mi espalda, un escalofrío que me hizo temblar, aunque intenté mantener la postura firme, como una armadura de hierro forjado. Mi respiración se volvió un poco más rápida, y el sudor frío empezó a acumularse en mis manos, que apreté contra las piernas para no delatar mi fragilidad interior. Podía oler el aroma penetrante a cigarrillo húmedo que Alejandro siempre llevaba consigo, mezclado con un olor metálico, quizás de la vieja tubería rota en la pared cercana. La luz amarillenta del pasillo parpadeaba, lanzando sombras que parecían danzar con cada palabra que él pronunciaba, haciendo que el ambiente se sintiera aún más opresivo, como si estuviera atrapado en un cuadro sin salida. La amenaza era clara, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Clara se alejó un paso, dejando un espacio que parecía un vacío entre nosotros, un abismo que antes no existía. Los demás, que hasta ahora se mantenían expectantes, comenzaron a evitar mi mirada, como si temieran contagiarse del veneno que acababa de inyectar Alejandro en el aire. La tensión se espesaba, y la atmósfera se volvió tan pesada que parecía imposible respirar sin llevarse un poco de aquel miedo pegajoso consigo. Sentí como se cerraba una puerta invisible, una línea infranqueable que marcaba el fin de cualquier posibilidad de retorno a la calma que alguna vez creí tener. Por primera vez, comprendí que no se trataba solo de una lucha por mi dignidad o mi futuro, sino de una guerra abierta donde cada movimiento podía ser usado en mi contra. La traición ya no era solo un secreto oculto en una foto, era una prisión con muros de hierro forjado, y Alejandro era el carcelero que disfrutaba mostrándome las cadenas que no podía romper. El suelo parecía inclinarse bajo mis pies, y el olor a humedad se intensificaba, mezclándose con el de la madera vieja y los muebles gastados, todo impregnado de una sensación de decadencia que se extendía más allá de lo material, hasta tocar lo más profundo de mi ser. La luz moribunda filtrándose por la ventana lanzaba destellos que parecían llamar a la oscuridad, anunciando que esta tormenta no solo había comenzado, sino que estaba destinada a crecer sin tregua. Por un instante, la rabia intentó prender una chispa en mi pecho, una llama que podría iluminar el camino hacia la resistencia. Pero la realidad se impuso con su peso brutal, estaba solo, rodeado de rostros que ya no me reconocían, en un espacio que se había transformado en una trampa. Alejandro no solo había puesto en jaque mi boda, sino mi propia existencia dentro de esta familia, y con cada palabra, cada gesto, había borrado cualquier ilusión de reconciliación o paz futura. No hubo necesidad de más palabras. La amenaza explícita, la mirada que nunca apartó, el silencio que congeló a todos, dejaron claro que el juego había cambiado para siempre. Ya no podía retroceder ni fingir que nada había pasado. El terreno bajo mis pies se había convertido en un campo minado, y cualquier paso en falso podía desencadenar una explosión que destruiría todo lo que aún me quedaba. La tormenta que Alejandro desató aquella tarde no era solo un vendaval pasajero, era el inicio de un huracán que me arrastraría hacia un abismo del que no sabía si podría salir.
Y mientras la luz parpadeaba una vez más, sentí que esa casa, con sus paredes agrietadas y su aire viciado, se cerraba sobre mí como un ataúd, sellando la última esperanza de un futuro distinto. En ese momento, supe con certeza que la batalla que me esperaba no sería solo por un día, ni siquiera por una boda. Sería una lucha sin cuartel, donde el silencio y la resistencia serían mis únicas armas, y donde la línea entre víctima y vencedor se desdibujaría en un juego cruel y sin piedad. Ya no había vuelta atrás. El eco de las palabras cortantes aún vibraba en el aire, como un latido lejano que se niega a apagarse. Cerré los ojos un instante, dejando que el peso de la amenaza se asentara en el fondo de mi pecho, pero sin permitir que me derribara. Mis manos se entrelazaron con fuerza, los dedos apretándose uno contra otro como si quisieran sujetar una tormenta contenida, un fuego que debía esperar el momento justo para incendiarse. La mordida suave en el labio inferior fue el único gesto que reveló, por un instante, la batalla interna que libraba en silencio. No era tiempo de perder el control, pensé con una claridad fría y calculada. La furia, aunque ardiente, debía ser domada ahora para que el golpe definitivo fuera certero y sin margen de error. Respiré hondo, aspirando el aire denso que olía a humedad y polvo, como si la casa misma respirara conmigo, cargando ese ambiente opresivo que parecía envolver cada rincón de esta prisión invisible. El olor era una sombra más en la habitación, una presencia intangible que recordaba que no estaba solo, que el enemigo estaba allí, acechando, esperando. De reojo, capté la silueta de Alejandro al fondo, su sombra alargada proyectándose en la pared desconchada, como un gigante silencioso que se extiende sobre todo lo que toco y respiro. Su postura, fría y rígida, era un muro que no podía derribar con palabras ni gestos impulsivos. Cada movimiento suyo, aunque sutil, era una amenaza en sí misma, un recordatorio visual de que esta guerra no había hecho más que empezar. Esa sombra era el eco de todo lo que estaba en juego y de lo que podría perder si cedía al impulso. El tiempo pareció ralentizarse, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar mi próxima jugada. En ese instante, cada segundo se convirtió en una pausa interminable, donde el silencio pesaba tanto como los muros agrietados que me rodeaban. La calma exterior era un velo que ocultaba una tormenta contenida, una marea que se retira para luego arrasar con fuerza. Recordé entonces una imagen fugaz, la piel rugosa de un río que sabe guardar su furia bajo la superficie, esperando el momento exacto para romper sus orillas y arrastrar todo a su paso. Esta contención no era señal de debilidad, sino una estrategia de supervivencia y resistencia. Un acto consciente de fortaleza disfrazada de calma, porque sabía que mis movimientos ahora serían observados, calculados y usados en mi contra si me dejaba llevar por el impulso. La tensión latente era un hilo invisible que me mantenía atado a la realidad, una cuerda que debía tensar sin romper para no caer en la trampa de la provocación. Dentro de mí, la certeza se aferraba como un ancla firme, esta batalla no se iba a resolver con gritos ni explosiones momentáneas. Era un juego de paciencia y precisión, donde cada gesto debía ser medido, cada silencio una declaración. La tormenta estaba ahí, contenida, lista para desatarse, pero todavía no. Porque el verdadero golpe vendría cuando Alejandro menos lo esperara, cuando su sombra dejara de ser un gigante y se convirtiera en polvo bajo mis pies. Resistí la urgencia de reaccionar, manteniendo la mirada fija en un punto indefinido, pero claro en mi mente. La calma que proyectaba era un escudo, una barrera invisible que protegía mi esencia y mi futuro de la destrucción inmediata. La casa seguía oliendo a humedad, las paredes crujían con un susurro que parecía decir que nada había cambiado, pero yo sabía que todo estaba en movimiento, en espera. No era el fin, sino el comienzo de una resistencia silenciosa. Y algo dentro de mí me aseguraba que la explosión llegaría, implacable y definitiva, cuando yo decidiera. Por ahora, guardaría mi fuego. La guerra apenas comenzaba, y yo iba a pelearla a mi manera. La paciencia no era resignación, era mi arma más afilada. La tormenta espera. Yo también. La tensión que había acumulado en mi pecho durante horas no cedía,
sino que se volvía una masa densa, impenetrable, como una tormenta oscura que se negaba a disiparse. La respiración me dolía, cada aliento se sentía como un peso más en mis pulmones, y la casa, con sus paredes agrietadas y el olor persistente a humedad, parecía encogerse a mi alrededor, atrapándome en una prisión invisible. Creía haber tocado fondo con las amenazas anteriores, con las miradas esquivas de los demás familiares y el frío implacable de Alejandro y Clara, pero aquella noche, todo cambió. Ellos cruzaron una línea que jamás pensé que traspasarían. Al regresar a casa después de una breve salida para aclarar mi mente, la escena que me esperaba era devastadora. La puerta principal, normalmente firme y segura, estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado sin permiso, sin pudor, sin respeto. Mi corazón se aceleró con una mezcla de miedo y rabia, consciente de que este no era un simple olvido o descuido. Al ingresar, el aire estaba frío, pero no por la temperatura, sino por la ausencia de la calidez que solía darme la idea de hogar. Un silencio pesado, casi palpable, colgaba en cada rincón. Lo primero que captó mi atención fue el caos. El suelo del salón, cubierto de fragmentos de cristal, reflejaba la luz mortecina de una lámpara rota. La mesa, que guardaba recuerdos y planes, estaba hecha trizas, con papeles y fotografías esparcidos, algunos empapados en un líquido oscuro que reconocí de inmediato, era mi sangre. Al mirar mi mano, sentí un ardor agudo, un corte profundo, producto de un cristal afilado, me había herido mientras intentaba abrir paso entre el desastre. El dolor físico se mezclaba con el emocional, una herida visible que parecía gritar por dentro lo que mi alma ya sabía, habían ido demasiado lejos. Las paredes, testigos mudos de tantas discusiones y silencios, ahora tenían marcas nuevas, garabatos con tinta negra que insultaban mi nombre y cuestionaban mi dignidad. Palabras como mentiroso, traidor y perdedor estaban escritas con rabia, con la intención clara de humillar, de destrozar lo poco que quedaba de mi confianza. Sentí que esas letras se clavaban en mi piel, como si cada palabra fuera un cuchillo invisible que me atravesaba. Pero el golpe más cruel no fue el desorden ni las heridas, fue encontrar mi vestido de bodas, rasgado y manchado, colgado en el respaldo de una silla, como un símbolo macabro de la destrucción de mis sueños. La tela blanca, que debía brillar con la promesa de un nuevo comienzo, ahora estaba opaca y arruinada, con manchas que parecían sangre seca y lágrimas. Escuchar el roce áspero de la tela dañada fue como escuchar la muerte de una esperanza. El olor a humedad, mezclado con el de alcohol derramado, impregnaba el aire, intensificando la sensación de abandono y desolación. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, como si la casa misma llorara conmigo, llorara por la injusticia que se había instalado en cada rincón. El silencio fue roto por un sonido sordo, el tic-tac del reloj de pared, que parecía burlarse de mi impotencia, recordándome que el tiempo seguía avanzando, implacable, mientras yo estaba atrapado en ese instante de caos. Mis ojos recorrieron el lugar, buscando algún rastro, alguna señal de quién había perpetrado aquel acto, pero solo encontré el vacío y la crueldad. Entonces, como un